Vamos a hablar un poco más sobre la sequía y la escasez de agua en el Valle de México o el cuidado que tendremos que tener los habitantes de la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México en esta época del año por la disminución de los niveles del sistema Cutzamala. Ya le comentaba que la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que va a bombardear las nubes para provocar lluvia sobre el sistema Cutzamala. ¿Es una buena medida? Lo vamos a platicar con un experto, el ingeniero José Luis Luege, exdirector de la CONAGUA, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, con quien hemos platicado ya muchas veces aquí en la primera emisión. ¿Cómo estás, José Luis? Pascal, qué gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y a nuestro auditorio. Buenos días. A ver, ¿sirve esto de bombardear las nubes para provocar lluvia? No tiene ninguna efectividad este procedimiento. Mira, es una teoría que se desarrolló por ahí de los años 50, pero del siglo pasado, 1950, Sí. que nunca se ha podido confirmar su efectividad. Se utiliza una sustancia química que es yoduro de plata, Pascal, una sustancia muy cara que se utiliza en la fotografía, en la Ajá. industria, para muchos medicamentos, en la industria de semiconductores, tiene muchos usos. Es una sustancia tóxica, pero lo que te puedo decir con absoluto conocimiento, porque lo discutimos mucho en la administración que yo tuve la oportunidad de estar al frente de la CONAGUA, con el Servicio Meteorológico Nacional, esto no atrae agua ni atrae nubes, es decir, era una técnica en la que se buscaba cuando había mucha nubosidad y obviamente se acercaba una Uh-huh. gran cantidad de nubarrones, pues la posibilidad de acelerar la lluvia y nunca se pudo confirmar su efectividad. Entonces no es por O ahí, sea, a creo ver, yo. primero se requiere que haya nubes y Claro, segundo, no está probado que aún habiendo nubes así es. funcione para acelerar la lluvia Así es. o Por otro lado, es incrementarla. una sustancia muy cara, ¿eh? Ese es el otro tema. O sea, no es una cosa que tú digas, no, pues ¿Cuánto esto. cuesta, ¿Tienes idea? Pues mira, déjame explicarte. Yo tuve una sola experiencia en la Comisión Nacional del Agua, que fue en Puebla. La compañía Volkswagen decidió pagarle a una empresa alemana, pero el efecto fue al revés completamente. Ellos tenían los autos nuevos, Pascal, los tenían en patios abiertos a la intemperie. Entonces, cuando Sí. granizaba, se lastimaban la pintura y los coches nuevos, y entonces Ajá. contrataron una empresa alemana que efectivamente realizó los bombardeos ahí con yoduro de plata, pero el efecto era al revés. Lo que buscaban era que las partículas de granizo se dispersaran en partículas muy pequeñitas, ¿no? Incluso tipo como si fuera nieve o agua. Nunca supe ¿Y si sirvió? realmente hubo efectivo, pero sí me acuerdo que el Servicio Ajá. Meteorológico Nacional a mí me confirmó que no había ninguna comprobación científica de esto. El kilogramo de yoduro de plata estaba en el orden muy variable, de 500 a $2,000 por kilogramo. Entonces, posible pensar Uh-huh. que eso pueda tener una efectividad en una superficie, Pascal, de lo que estamos viviendo en este momento, una verdadera crisis de sequía en todo el país. Llevamos 3 años clasificados como seco y lamentablemente afecta la región centro y todo el noroeste del país. Estás hablando de miles de kilómetros cuadrados en donde pues, este tipo de acciones no tienen ninguna efectividad desde el punto de vista, vamos a decirlo, de beneficio o de rendimiento, y además de que Ajá. no tiene ninguna comprobación científica, Pascal. ¿Sería algo más mediático, propagandístico, dirías? Pues yo diría que es muy propagandístico y es un gran negocio para quien distribuya el yoduro de plata, ¿no? Porque te estoy diciendo que es una sustancia sumamente Ajá. costosa, ¿no? Cuando en realidad me parece, vamos a tomar, digamos, la buena voluntad de la Secretaría de la Defensa. Bueno, tú sabes que nosotros hemos Ajá. analizado muy a fondo en mi asociación el tema de Cutzamala. Cutzamala tiene tres problemas muy Sí. graves. Primero, depende mucho de la zona boscosa tanto de Michoacán como de el Estado de México. Son 7 presas en una zona muy rica de bosques que lamentablemente está sufriendo una verdaderamente grave. A ver, estamos. Bueno, Te perdimos ahí un momentito. ¿Podrías repetir? Son 7 presas en una zona boscosa. exactamente, son las zonas boscosas tanto de Michoacán como del Estado de México. Hay 2 presas importantes de Cutzamala en Michoacán y 5 presas pertenecen al Estado de México, donde está habiendo una tala Uh-huh. ilegal muy grave y donde está habiendo desde luego crimen Uh-huh. organizado y donde evidentemente hay problemas muy serios, donde creo yo que ahí sí debería de estar trabajando
la Secretaría de la Defensa, pues obviamente evitando esto, ¿no? Y luego se han asentado, Pascal, hay muchos asentamientos irregulares en torno a los canales que llevan el agua de estas presas de Michoacán a Villa Victoria y a la presa Valle de Bravo para luego llevarlas a la planta potabilizadora. Entonces hay muchas que me parece que debemos de hacer con urgencia para evitar mayor deterioro del sistema Cutzamala. Pero el tema de las lluvias, pues lamentablemente también está muy vinculado, por un lado, al tema de los bosques que se están deteriorando y a los efectos del cambio climático, es comprobado científica. A ver, ahí perdimos nuevamente la comunicación con José Luis Dueje, a ver si podemos restablecerla. Es interesante lo que estamos platicando, porque el sistema Cutzamala es del que se surte la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Entiendo que todas menos 4, y también se surten muchos municipios conurbados del Valle de México. Ya tenemos de regreso a José Luis Dueje. Se nos cortó la llamada, vamos a restablecerla, pero bueno, retomo lo que hemos conversado con él hasta ahora. Esto de bombardear las nubes con yoduro de plata, pues no ha sido nunca probado como algo que funcione para hacer llover, y además pues resulta muy caro. Nos decía que 1 kilogramo de esta sustancia, y supongo que se necesitan muchos kilogramos, puede costar entre $500 y $2,000, o por lo menos la última vez que revisó el dato José Luis Dueje. Y luego nos estaba comentando que el sistema Cutzamala es un sistema de 7 presas en una zona boscosa del Estado de México y Michoacán. Creo que ya te damos de regreso, José Luis. Perdón por la mala Nos estabas diciendo que sería importante hacer 2 cosas: controlar la tala ilegal, desmedida que hay en la zona, y también algo nos estabas diciendo sobre los canales que interconectan las presas. ¿Qué está pasando en esos canales? Esos canales que interconectan las presas, que es fundamental mantenerlos en buenas condiciones, Pascal, está habiendo pues asentamientos irregulares en torno a los canales, que algunos son asentamientos precarios que están siendo permitidos por autoridades, no sé. Pues no, nuevamente dificultades. A ver si podemos encontrar alguna otra manera de comunicarnos con él para poder tener una conversación fluida. Creo que es muy relevante lo que estamos hablando. Este dato de los canales no lo tenía yo tan claro. Desde luego que la tala ha sido un problema en esta zona. ¿Me escuchas, Pascal? Oye, déjame retomar el tema de la tala. Es la misma zona de la mariposa monarca, ¿no? Claro, es toda la zona boscosa. exactamente. Sí. Son zonas boscosas muy importantes que abarcan parte de todas las áreas protegidas de la mariposa monarca, donde lamentablemente está habiendo tala inmoderada. Y tú sabes, Pascal, que el agua está muy vinculada al bosque. De hecho, bosque y agua pues son un binomio, digamos, perfecto, ¿no? Si nosotros permitimos este deterioro en los bosques, pues no vamos a tener agua en el futuro, Pascal. Entonces yo creo que el ejército mexicano, que desde luego siempre ha contribuido mucho en esto, pues debería de estar mucho más enfocado al cuidado del bosque, obviamente a los trabajos de reforestación, y algo muy importante que ahorita está, pues es la discusión lamentable que está habiendo de la presencia del crimen organizado, controlando regiones enteras y desde luego promoviendo la tala ilegal y los asentamientos irregulares. Entonces yo creo que en lugar de estar haciendo esto de bombardear nubes y gastar dinero francamente para tirarlo a la basura, mejor abocarse a lo que sería la función más importante del ejército, que es cuidar el bosque. Oye, ¿qué cantidad se puede, me imagino que la cantidad es ilimitada, pero ¿cuál es la mínima cantidad que se puede comprar de yoduro de plata para que el ejercicio al menos valga la pena, el ensayo, ¿no? No hay ningún documento, digamos, comprobado científicamente que te dé el dato, o sea, cuántos kilogramos por hectárea para ver si vale la pena la inversión. No tengo el dato, lo he buscado, lo hemos buscado y no lo hay. O sea, tú imagínate que estás hablando de millones de hectáreas donde tenemos problemas en este momento. Bueno, miles de hectáreas, para no exagerar, hablar solo de la zona, digamos, de Cutzamala. ¿Cuánto yoduro de plata se requiere y cuánto cuesta? No hay ese dato.
Yo te puedo decir desde Sí. ahorita que si se utilizara digamos, hablando de toneladas, sería una inversión realmente cuantiosa sin saber si va a tener una Claro. efectividad. Claro. Oye, y dices que es aparte contaminante. Claro, es una sustancia tóxica, es una sustancia tóxica, cancerígena, que Ujú. hay que tener mucho cuidado en su manejo. Aquí se supone que hay una tecnología, te repito, se estudió en los años 50 y nunca se ha podido aplicar, digamos, Sí. de forma, digamos, masiva, ¿no? Entonces, en esas fechas nunca se pudo demostrar su efectividad y tampoco sabemos, Ujú. el Servicio Meteorológico nunca ha dado un aval a este uso, ni los organismos internacionales, ni las agencias estadounidenses. O sea, que yo creo que es tirar el dinero a la ¿A quién, basura, que no vale a la quién se le pena. habrá ocurrido, pues? Porque nos enteramos de esto en la Sí, mañanera en de la ayer, mañanera. luego el secretario de la Defensa confirmó la información. ¿A quién se le había ocurrido esto del yoduro de plata? Ah, también hay que decir que cuando faltaba agua en Monterrey, el gobernador Samuel Sí, García también lo puso en lo práctica. propuso. Mira, no se sabe. Yo Sí. te puedo decir que detrás de esto pues, está alguien que quiere vender el yoduro de plata. Sería simplemente buscar el hilito y vas a encontrar quién lo está proponiendo. Ajá. Pero te repito, el yoduro de plata no atrae agua ni atrae nubes. Se pensó que podía bombardearse las nubes, pero estamos hablando de una sequía verdaderamente severa en donde no estamos teniendo nubosidad todavía. Entonces, que no tiene ninguna necesidad de hacerse en este momento. Ahora, ¿quién lo está proponiendo? Sí. Pues habría que preguntarle al secretario de la Defensa, ¿no? Realmente yo no lo sé, ¿eh? No tengo idea. Sí. Oye, ¿y se produce en México Sí, sí se esta produce en sustancia, este México, compuesto es químico? un compuesto químico que lo formas a partir del yoduro de potasio, es una molécula muy simple Sí. con un átomo de plata y un átomo de yodo. Es una sustancia tóxica, es Ujú. una sustancia muy cara, que es verdaderamente absurdo usarla en este método que no tiene ninguna comprobación científica, Pascal. Yo creo que hay que pedir mucha mayor seriedad en este momento del gobierno federal frente a una crisis muy seria que estamos teniendo ahorita en este tipo de estiaje, Pascal, pero que como lo he comentado contigo, en Sí. el futuro el problema se viene muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues vamos vamos a ver finalmente qué se informa sobre esto. Tú nos dices que a nivel internacional no hay ninguna experiencia exitosa No, en producir lluvia a partir de esta práctica de bombardeo de las nubes. así es. Pues vamos a ver cuándo se hace y Sí. si hay algún resultado que sería, pues sería a lo mejor, no sé si la primera vez en la historia que sí produce resultados. No, lo que va a pasar es que quizá, vamos a ver, porque ya sabes cómo es este gobierno, que se van a empecinar y van a ordenar que se haga, ¿no? Lo van a hacer y luego va a venir una lluvia Ajá. de manera natural y van a decir que fue gracias a las lluvias. No, Ah, verdaderamente no tiene ningún sentido, vamos, no tiene ninguna comprobación científica este ujú. proceso. Es realmente tirar dinero a la basura cuando desde el punto de vista ante esta crisis que estamos teniendo en estos meses, deberíamos estar abocando el recurso en evitar fugas, en mejorar la operación de algunos pozos, de plantas potabilizadoras, de redes que están en mal estado. Perdemos, tú lo sabes, entre el 40 y el 45% del agua potable en la red, ¿no? Oye, Pascal, y a la par, sí necesitamos en estos 3 meses una campaña de conciencia ciudadana de cuidar el agua, no desperdiciarla, usarla bien, evitar toda fuga Sí. en la casa, no utilizar para lavar el auto, patios, es más, ni siquiera regar pasto. En este momento creo yo deberíamos de ser muy estrictos en el uso del agua. El asunto está muy grave. Bueno, oye, finalmente, ¿tienes datos de la tala en los bosques que rodean al sistema Cutzamala? No tengo datos actualizados, Pascal. Mira, yo estuve en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Nosotros entramos muy fuerte a toda esa zona con inspectores. Lo que sé hoy, por obviamente conocimiento que tengo en la Profepa y en la Semarnat, no hay Ujú. inspección en esa zona. O sea, los inspectores de Profepa, los inspectores de Proárbol en el Estado de México no pueden entrar a la zona. O sea, yo sí tenía la facultad, estoy hablando de hace ya, ¿qué será?, 15 años, de entrar y de evaluar. Clausuramos muchísimos aserraderos clandestinos, se detuvo a gente, hubo multas muy fuertes, ¿no? Hoy no se puede entrar.
Hoy lamentablemente sí hay un control territorial, aunque lo nieguen, hay control de estos cárteles y no puedes Del entrar. crimen. Tú metes, supongo yo, un inspector de Profepa y a lo mejor ya no sale. Entonces no está actualizada tampoco la información, lamentablemente, por la presencia del crimen organizado. Sí. Entonces, en lugar de bombardear nubes, le pedimos al ejército que se ponga a atender y a revisar este problema. No creo que haya datos José Luis, gracias. Un gusto conversar contigo. Investigo, quedo con el compromiso de una investigación más a fondo sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis Luege, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días, Pascal, a todo tu equipo. Gracias y felicidades. Gracias. Ahí está José Luis Luege, ex titular de Conagua y de Profepa y presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible.